Los republicanos están vendiendo la presidencia de Donald Trump, amigos, como si hubiera sido la época dorada de la paz y la prosperidad. Sí, claro, casi como si vivieras en una película de fantasía. Miren, en la Convención Nacional Republicana, diferentes senadores se atrevieron a decir incluso que Donald Trump tuvo la economía más fuerte de toda la historia. La gobernadora Christie Noem de Dakota del Sur aseguró que Trump honró la Constitución. ¡Wow! ¡Qué nivel de imaginación! Y Glenn Youngkin, gobernador de Virginia, lo describe como un ejemplo de liderazgo conservador con sentido común. Vaya, qué sentido común. Pero esperen un momento, vamos a revisar qué tan pacífico y próspero fue realmente su mandato, porque, spoiler, no fue así. Como toda buena historia, pues vamos a empezar desde el principio, ¿ok? El 21 de enero del 2017, el primer día de Trump en el cargo, su secretario de prensa, Sean Spicer, sale y afirma que la toma de posesión de Donald Trump fue la más concurrida de toda la historia. Ay, qué manera de comenzar, solo que no lo fue. Esa mentira pues marcó el tono lógicamente de los siguientes 4 años donde la realidad y la fantasía se mezclaron más de una vez. Y si ya eso te pareció loco, pues espera que lo mejor está por venir. 4 días después, el 25 de enero del 2017, Donald Trump intenta cortar los fondos a la ciudad de Santuario con una orden ejecutiva para aumentar las deportaciones. Una acción bastante polémica que tuvo que ser incluso bloqueada por los tribunales. Pero vaya que arrancó fuerte su cruzada contra los inmigrantes. Y 2 días después, el 27 de enero del 2017, pues lanzó una orden ejecutiva que prohibía la entrada de los refugiados de Siria y de otros países mayoritariamente musulmanes. Una movida que obviamente causó caos total en los aeropuertos. Fue todo un desorden. Y hablando de decisiones polémicas, bueno, no sé si ustedes se acuerdan del 28 de enero de 2017, bueno, yo tampoco me acordaba. Ese día Donald Trump nombró a Steve Bannon como parte del Consejo de Seguridad Nacional. Sí, Steve Bannon, un tipo comprometido a desmantelar el Estado administrativo, que no tenía nada que ver en un consejo donde históricamente solamente participan generales y funcionarios de inteligencia. Esa movida pues dejó a más de uno rascándose la cabeza. Luego, el 15 de febrero del 2017, no llevamos ni 2 meses y esto ya es una locura, Trump decide sorprender al mundo diplomático cuando en una conferencia de prensa, junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, abandona la postura de décadas de apoyar una solución de dos estados para el conflicto entre Israel y Palestina. ¿Qué pasó aquí? La ONU y la comunidad internacional se quedaron perplejas. Esta parte me gusta. El 3 de marzo del 2017, cuando Trump salió con que el gobierno de Obama lo había estado espiando, sin ninguna prueba, obviamente. Solo lo lanzó ahí al aire en una serie de tweets. Al mismo tiempo, pues el 9 de mayo del 2017, Trump despide a James Comey, el director del FBI, quien estaba investigando los vínculos entre Rusia y su campaña. ¿Coincidencia? Claro que no. Lo mejor es que Comey se enteró de su despido por las noticias. 5 de octubre del 2017 revela información altamente clasificada a funcionarios rusos. En una reunión en la oficina oval, Trump revela información suficiente para poner en peligro la cooperación con la fuente de la información, que se refería a una operación planeada por el Estado Islámico. Bueno, y en junio del 2017, Trump se enfurece contra los inmigrantes y dice que todos los haitianos tienen SIDA. Eso sucedió en una reunión con funcionarios del gabinete. Trump se enfureció por la cantidad de extranjeros que ingresan al país durante su mandato. Seguimos en junio porque Donald Trump intenta despedir al fiscal especial Robert Mueller por la investigación sobre Rusia. Trump alega, entre otras razones, que Robert Mueller tiene un conflicto de intereses debido a una disputa de 2011 sobre los honorarios del Trump National Golf Club. Trump se retracta después de que el abogado de la Casa Blanca, Donald McGahn, amenaza con dimitir. Y no hemos terminado junio y envía a su yerno a negociar la paz en Oriente, Jared Kushner, que ya ha obtenido una importante cartera de política exterior en la Casa Blanca, viaja a Israel para ocuparse de uno de los conflictos más difíciles del mundo. Chicos sin experiencia, previa en diplomacia, ni en política exterior. ¿Qué esperabas, Donald? Llegamos a julio, 26 de julio, anuncia la prohibición de la presencia de personas transgénero en el ejército. Militares en servicio activo, pues se enteran de la noticia en Twitter, lógicamente, porque todo salía por Twitter, lo que dejó a muchos inseguros sobre su estatus. La prohibición es impugnada inmediatamente en los tribunales. Y no podemos olvidar el 15 de agosto del 2017, después de la marcha de supremacistas blancos en Charlottesville, donde Donald Trump dijo que había gente muy buena en ambos bandos. Banderas nazis, esvásticas en la calle, pero él encuentra gente buena en ese grupo. Ahora vámonos al 3 de octubre del 2017, cuando Donald Trump fue a Puerto Rico tras el huracán María. ¿Qué hizo?
Pues lanzó rollos de toallas de papel a las personas como si estuvieran en un partido de béisbol. Todo esto, amigos, mientras la isla aún estaba devastada, con más del 90% sin electricidad. Y luego, lógicamente, mintió diciendo que las cifras de muertos estaban infladas por los demócratas, porque, bueno, claro, todo es una conspiración contra él, ¿verdad? Y claro, no podía terminar el 2017 con su jugada maestra, pagando favores, me imagino. En diciembre del 2017, Donald Trump firmó la ley de reducción de impuestos y empleo, que básicamente pues, fue un enorme regalo para las corporaciones y para los más ricos. El déficit presupuestario aumentó, a partir de esa decisión, un 17%, solo del 2017 a 2018, y se disparó aún más mucho después. Pero claro, según los republicanos, la economía estaba en su mejor momento. Bueno, y empecemos con las frases célebres, ¿no? El 11 de enero del 2018, Donald Trump dice que quiere más inmigrantes de Noruega en lugar de países de mierda. En ese momento, Trump se estaba oponiendo a un acuerdo que protegería a los inmigrantes de Haití y África. Llegamos a mayo del 2018, Donald Trump ordena la autorización de acceso a información confidencial para su yerno Jared Kushner, a pesar de las objeciones de los funcionarios de inteligencia. Trump desestimó lógicamente las preocupaciones y luego afirmó que no tuvo ningún papel en la decisión, algo muy raro en él. ¿Y qué tal su brillante gestión en política internacional? Vamos a junio del 2018. Donald Trump se retiró del acuerdo nuclear con Irán, lo que llevó a que Irán retomara el enriquecimiento de uranio, y lo mejor de todo es que en vez de frenar el arsenal nuclear de Corea del Norte, tras su histórica visita a Kim Jong-un el 30 de junio del 2019, Corea del Norte simplemente siguió probando misiles como si nada hubiera sucedido. Un éxito rotundo, ¿no? Pero espera, porque hay más. En julio del 2018, en una cumbre de la OTAN, Trump insulta a los aliados europeos, acusando a Alemania de ser cautiva de Rusia y llamando a los miembros de la alianza delincuentes. Bueno, nada como insultar a tus aliados para mejorar las relaciones diplomáticas. Y en la primavera del 2018 intenta que el Departamento de Justicia procese a Hillary Clinton y a James Comey. El abogado de la Casa Blanca, McGahn, pues se niega. Trump incluso ha dicho que si es reelegido designará un fiscal especial para perseguir a sus enemigos, incluidos Joe Biden y Hillary Clinton. Y en esa misma primavera del 2018, pues inicia la separación de familias mediante una orden ejecutiva. ¿Recuerdan ustedes? Miles de niños migrantes, algunos de ellos de apenas unos meses de edad, son separados de sus padres, quienes pues son detenidos por cruzar la frontera ilegalmente. El proceso de esto fue una vergüenza total, fue desorganizado, algo que aún se siente debido a que los esfuerzos por reunir a las familias pues todavía continúan. Un par de datos más de Donald Trump en 2018, en una reunión de la OTAN, una alianza que Trump ha menospreciado durante mucho tiempo, acusa a Alemania de ser cautiva de Rusia y llama a los aliados de Estados Unidos delincuentes. Días después llama a la Unión Europea enemigo. Y en julio del 2018 Trump se pone del lado de Vladimir Putin, ahí parado junto al presidente de Rusia en una conferencia de prensa en Helsinki, Finlandia. Donald Trump dice que recibió una negación extremadamente fuerte y contundente de Putin de que su país haya tratado de influir en las elecciones estadounidenses. En ese momento un periodista le pregunta, ¿a quién le cree? Y él dice, yo creo en el presidente Vladimir Putin. Él acaba de decir que no es Rusia. Esta que siempre Trump la ha negado. El 11 de octubre del 2018, Donald Trump llama a los soldados estadounidenses perdedores y tontos. ¿Qué fue lo que pasó? Donald Trump se niega a visitar un cementerio dedicado a los caídos en la guerra de Estados Unidos cerca de París. Bueno, supuestamente por temor a que la lluvia le despeine su pelo color naranja, y él pregunta, ¿por qué debería ir a ese cementerio? Está lleno de perdedores. Ahora pasemos al 2019, 14 de febrero del 2019. Trump se propone nombrar a un negacionista del cambio climático para que dirija un panel de seguridad climática, William Harper. El designado ha dicho que más CO2 beneficiará al mundo y una vez comparó la demonización del CO2 con el trato que recibían los judíos bajo el régimen de Hitler. ¿Eso les parece absurdo a ustedes? Bastante absurdo. En febrero del 2019 también declara emergencia nacional para obtener dinero para el muro fronterizo, el muro que quedó allá sin terminar. Después de que su cierre no logra obtener fondos del Congreso para el muro fronterizo, pues Donald Trump busca una declaración de emergencia que le permita transferir dinero de otras cuentas, que plantea interrogantes sobre la separación constitucional de poderes. En marzo del 2019 sugiere dispararles a los migrantes en las piernas para frenarlos.
Sus ayudantes le dicen, hey, mira, eso es ilegal, no lo hagas o no lo mandes a hacer. Y en mayo del 2019 propone poner fin a las protecciones federales de los derechos de salud para las personas transgénero. Es como, tiene como una fobia Donald Trump con los transgénero. Una nueva norma federal intenta eliminar las protecciones para los pacientes transgénero contra la discriminación en el sistema de atención médica. Un juez federal la bloquea un día antes de que entre en vigor. Y en diciembre del 2019, bueno, Trump dice que aceptaría que Rusia le hiciera una investigación sobre la oposición. Cuando se le preguntó qué haría si un gobierno extranjero ofreciera información incriminatoria sobre un oponente, Trump dice, creo que la aceptaría. ¿Se lo diría al FBI? Dice que tal vez no. En junio del 2019, pues llevó a su hija, se le ocurrió una gran idea llevar a su hija a una cumbre del G20, un video de Ivanka Trump intentando participar por ahí torpemente en una conversación con 4 líderes mundiales. Se volvió viral y generó un hashtag inclusive muy divertido. En junio del 2019, pues la visita de Donald Trump a Corea del Norte, el apoyo casi total de Trump a Kim Jong-un, después de haber prometido inicialmente fuego y furia, no ha dado ningún resultado en la reducción del arsenal nuclear de Corea del Norte. Es más, en los meses posteriores a la visita a Corea del Norte sigue realizando pruebas de lanzamiento de misiles. Y en julio del 2019, bueno, Trump presiona al presidente electo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para que le haga un favor: investigar las actividades de Biden en el país. Días antes de su entrevista con Zelensky, Trump ordena a su jefe de gabinete interino que suspenda casi $400 millones de ayuda militar destinada al país para combatir la agresión rusa. ¿Qué dijo Donald Trump? Dijo, Estados Unidos ha sido muy bueno con Ucrania. Le recordó Trump a Zelensky. Y en agosto del 2019, bueno, canceló una visita de Estado a Dinamarca después de que el país le dijera que no le vendería Groenlandia. Donald Trump se ofendió por los comentarios del primer ministro danés de que la propuesta es absurda. No se le habla así a Estados Unidos, dice Donald Trump. Bueno, tampoco le hablas así a otros países, Donald Trump. 9 de octubre del 2019, el equipo de verificación de datos del The Washington Post había documentado que Donald Trump había dicho 13.435 declaraciones falsas o engañosas en 993 días de su mandato. Y en enero del 2020, bueno, se eliminan las normas de alimentación escolar promovidas por Michelle Obama. Menos verduras, más pizza. El 28 de enero del 2020, pues anunció un plan de paz para Oriente Medio que favorece claramente a Israel. El plan daría a Israel la mayor parte de lo que ha buscado, incluidos los asentamientos en Cisjordania y Jerusalén, como su capital, a cambio de un Estado palestino sin ejército permanente y sin derecho al retorno. Este plan es celebrado por los israelíes de línea dura e inmediatamente pues, denunciado por los líderes de la autoridad palestina. El 28 de febrero del 2020, Donald Trump minimiza el impacto del COVID-19. Trump culpó a los medios de comunicación de hacer todo lo posible para infundir miedo en la gente y dice que los demócratas están promocionando el peligro del virus como su nuevo engaño. Más tarde, un libro del periodista Bob Woodward deja claro que en una entrevista privada en febrero, Trump calificó el virus de mortal. En marzo del 2020, la Casa Blanca arruinó la respuesta inicial al COVID-19, a veces deliberadamente. La coordinadora de respuesta al COVID-19 en la Casa Blanca, Deborah Birx, la doctora, le dice más tarde a un subcomité de la Cámara de Representantes que investiga la respuesta de Trump que la Casa Blanca intentó deliberadamente desalentar las pruebas para ocultar la rápida propagación del virus y que la Casa Blanca no se puso en contacto con las empresas para que suministraran pruebas de COVID, más de un mes después del inicio de la pandemia. Y en abril del 2020, recuerdan, promueve la hidroxicloroquina, un fármaco contra la malaria, como tratamiento contra el COVID. Y el 23 de abril del 2020 se promueve el uso de lejía tóxica para los humanos como tratamiento contra el COVID. Se informa al Centro de Control de Intoxicaciones de que en los próximos días se producirá un aumento de casos de intoxicación accidental con desinfectantes. 5 de julio del 2020, Donald Trump presiona al Departamento de Justicia para que se desestime un caso relacionado con Rusia contra su ex asesor de seguridad nacional. El asesor Michael Flynn ya se declaró culpable de mentirle al FBI sobre su contacto con un diplomático ruso durante la transición. Bueno, luego Donald Trump lo indultó más tarde. 6 de enero del 2020, Donald Trump dijo, cuando empiezan los saqueos, empiezan los disparos. En medio de las protestas por el asesinato de George Floyd, Trump tuitea un eslogan que parece abogar por la violencia contra los manifestantes del movimiento Black Lives Matter. Y en julio del 2020, pues defendió la bandera confederada. Cuando la gente muestra con orgullo su bandera confederada, no está hablando de racismo. Aman su bandera, representa al sur, dijo Donald Trump en una entrevista. Y el 19 de agosto del 2020, lo que no podía faltar, Donald Trump elogia a QAnon en una conferencia de prensa. Dice,
Escuché que estas son personas que aman a nuestro país, dice cuando se le pregunta sobre la teoría de QAnon, de que está salvando a la nación de un culto satánico de traficantes sexuales de niños. Pregunta, ¿se supone que eso es algo malo? Dijo Donald Trump. Y el 23 de septiembre del 2020, Donald Trump se niega a comprometerse con una transferencia pacífica del poder. Dice, tendremos que ver qué pasa, dice en una conferencia de prensa. Y al día siguiente dice que no puede estar seguro de que las elecciones sean honestas. Y el 26 de septiembre del 2020 organizó un evento de superpropagación del COVID-19 en la Casa Blanca. Trump, ¿qué hizo? Organizó una ceremonia de nominación para la jueza Amy Coney Barrett en el Jardín de las Rosas, seguida de una recepción en la Casa Blanca. Al menos 11 personas que asisten al evento, incluidos el presidente y la primera dama, contraen el COVID más tarde. En noviembre del 2020, Donald Trump intentó anular los resultados de Michigan. Las tácticas de presión de Donald Trump para evitar que un estado clave se decante por Biden incluye invitar a los legisladores estatales republicanos a la Casa Blanca y llamar a 2 funcionarios electorales republicanos del condado para instarlos a no votar a favor de la certificación de la victoria de Biden. Y el 19 de diciembre del 2020 hay una gran protesta en Washington. El 6 de enero, no dejéis de asistir, será una locura. En varios tweets a lo largo de las semanas, Trump insta a sus partidarios a reunirse en el Capitolio el día en el que se certifique la votación. El 22 de diciembre del 2020, pues amenaza con vetar la ayuda por el coronavirus. Trump denuncia de repente un proyecto de ley para proporcionar 900.000 millones de dólares en ayudas por el coronavirus. Y bueno, el infame asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021, Trump incitó a sus seguidores a protestar el resultado de las elecciones, que él calificó como robadas. El resultado, una turba violenta que atacó el Capitolio, causando la muerte de 7 personas y dejando decenas de heridos. Fue un día trágico para la democracia de Estados Unidos. Y como si eso no fuera suficiente, Trump se convirtió en el primer presidente en la historia en ser sometido a 2 juicios políticos. El último, por incitar a la insurrección. ¿Y ahora qué nos queda de todo esto? Los republicanos quieren que olvidemos todo el caos, las mentiras, los escándalos y los abusos de poder de Trump, y prefieren pintarnos un cuadro lleno de paz y prosperidad. Pero la realidad es otra. Trump dejó un legado de crisis tras crisis, con una clara falta de respeto por la Constitución y por el pueblo. La pregunta es, ¿realmente estamos listos para darle otra oportunidad a Donald Trump? Porque como dicen, quien no aprende la historia está condenado a repetirla. Entonces, ¿qué opinas? ¿De verdad crees que estamos mejor con un presidente como Donald Trump? ¿O es momento de buscar un camino diferente? Déjame tus comentarios aquí abajo. Y bueno, ya sabes, si te gustó este video, pues no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo episodio de La Jugada Política, donde la verdad se mezcla con lo absurdo. Bye bye.